Buenas noches con todos. Esperemos unos 5 minutitos y comenzamos la clase. Adentro da Versa Bendita.
Aló, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Licenciada, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches, noches, ¿cómo licenciada. le va? Buenas noches, compañeritas, ¿está por ahí la profe? Sí, ahorita les estoy compartiendo lo que vamos ahorita a hablar. Ya. No sé si está conectada la señorita Pajuña. Aló, No, señorita Pajuña, no sé si está conectada la señorita Pajuña. bueno, listo, chicos. Empezamos con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los bioelementos y las biomoléculas. Miren, estos bioelementos también son llamados elementos biogenéticos. ¿Pero qué quiere decir esta palabra biogénicos? Esta palabra quiere decir que son parte de nuestro cuerpo humano, parte de absolutamente todos los seres vivos. Estos bioelementos, como su nombre lo dice, son unos simples átomos que desde el punto de vista químico son las unidades más pequeñas de la materia. Cada átomo está compuesto de partículas más pequeñas que vimos la anterior clase en el modelo de Born. Estas partículas más pequeñas son los protones y los neutrones. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, decía que estas partículas están formadas de protones y de neutrones, que estas se encuentran en el núcleo del átomo. Mientras que los electrones, en cambio, estos orbitan alrededor de este núcleo. Recuerden, así vimos en el modelo de Bohr. ¿Se acuerdan? Aquí estaba el núcleo en el que estaban los protones y los neutrones, y los electrones rodeaban a este núcleo. Este es el núcleo y los electrones, en cambio, pongámosle de otro color, rodeaban al núcleo. Miren, estos eran los electrones que rodean al núcleo. Listo. Recuerden entonces, los protones y los neutrones están en el interior de este núcleo del átomo y los electrones, en cambio, están en los orbitales, afuera del núcleo, en los orbitales del núcleo del átomo. Listo. Ahora, estos bioelementos tienen una clasificación. La clasificación es en primarios, en secundarios y en estos oligoelementos. Miren, en primarios, en secundarios y en los oligoelementos. Estos primarios constituyen aproximadamente el 96% de la materia viva. Esto, sin su presencia de estos bioelementos primarios, no se formarían las moléculas, ya que éstas organizan y definen a los seres vivos. Estos bioelementos primarios muy importantes son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Miren ustedes, estos bioelementos son súper importantes ya que conforman el 96% de la materia viva. Sin ellos en sí, no se podría definir a los seres vivos. Ahora, los bioelementos secundarios conforman aproximadamente el 3,9% de la materia viva. Y estos, en cambio, nos ayudan al correcto funcionamiento y de los procesos biológicos, de un sinfín de procesos biológicos. Entre ellos, en cambio, está el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio
el cloro, el hierro, el yodo, el cobre y el flúor. Estos bioelementos secundarios, como les decía, nos ayudan para el correcto funcionamiento de un sinfín de procesos biológicos. Los primarios, en cambio, nos ayudaban a definir a los seres humanos. Sin los primarios no podríamos, como digo, subsistir. En cambio, en los secundarios, estos nos ayudan para el correcto funcionamiento de nuestros procesos biológicos. Ahora vemos los oligoelementos, que son la traza o también llamados oligoelementos, que son más conocidos así, oligoelementos. Estos, en cambio, son de escasa presencia en los seres vivos, pero de igual manera ayudan a que nuestro cuerpo no se descompense. Y en este caso, los más destacados son el boro, el bromo, el magnesio, el silicio, el cromo, el zinc y el cobalto. Miren ustedes, estos son súper importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo también. Ahora vamos a ver cómo estos bioelementos forman nuestro cuerpo humano. Miren, el oxígeno en nuestro cuerpo humano tiene un 65%. El carbono tiene un 18%. El hidrógeno tiene un 10%. El nitrógeno tiene un 3%. El calcio tiene un 1,5% y el fósforo tiene un 1%. Miren ustedes. Estos bioelementos primarios son muy imprescindibles para la vida, ya que decía, porque sin ellos no podrían formarse las moléculas que componen en sí la materia viva. Se podría decir que el más importante de todos estos elementos primarios es el carbono, ya que a través de este carbono se crea absolutamente todas las moléculas esenciales o también llamadas moléculas orgánicas. Miren, el carbono se llama también que sería el esqueleto de todas las moléculas esenciales. Los bioelementos secundarios, en cambio, son presentes en menor cantidad, pero estas desempeñan funciones diversas, pero muy esenciales, como les decía. Miren, estos bioelementos secundarios nos ayudan en la formación de los huesos o en la transmisión de los impulsos nerviosos. Los bioelementos secundarios están en pequeña cantidad, pero como les digo, son también súper importantes para los seres vivos, ya que nos ayudan en la formación de huesos y en la transmisión de impulsos. Los higoelementos también están en cantidades súper pequeñas, pero como digo, son necesarios en cambio para el desarrollo y correcto funcionamiento del organismo vivo. Como decía, si nos falta cualquiera de estos elementos que conforman nuestro organismo, nos podemos descompensar y ahí es lo que nos puede producir mareos, todo lo que es jaquecas y así, ya que nos descompensamos si nos falta, como digo, uno de estos bioelementos. Estos bioelementos también los encontramos en la tabla periódica. Miren, los bioelementos primarios están de color rojo, como el hidrógeno, que está justo en la fila número 1. Aquí el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Miren, aquí están los elementos, los bioelementos primarios de color rojo. Los bioelementos secundarios, en cambio, están de color amarillo. Aquí tenemos el cloro, el sodio, el magnesio, el potasio y el calcio. Listo. Aquí tenemos nosotros nuestros bioelementos secundarios, que también están en la tabla periódica. Y los oligoelementos, en cambio, están de color verde. Miren, aquí está el litio en la primera fila, el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el molibdeno, el cobre, el zinc,
Acá por acá tenemos el boro, el silicio por acá, el selenio, el estaño y el yodo. Miren, nuestros bioelementos también los podemos encontrar en la tabla periódica, tanto los primarios que están en rojo, los secundarios que están en amarillo y los oligoelementos que están en color verde. Listo. Estos compuestos, como decía, el esqueleto del carbono, tal vez tienen alguna pregunta. Queridos estudiantes, tal vez tienen alguna pregunta. Bueno, seguimos entonces con la clase. Como les decía yo que el carbono era llamado también el esqueleto que unía a todas las moléculas orgánicas, este se une a través de enlaces químicos, los cuales hay dos tipos de enlaces químicos. El iónico, que son dos átomos de cargas opuestas que se unen entre sí. Y el covalente, en cambio, que unen a dos moléculas. Listo. Y forman las células. Listo. Y forman las células. Listo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los enlaces iónicos y el covalente? Los enlaces iónicos, como bien nos dice aquí, son dos átomos con cargas opuestas. Y al momento de ser de cargas opuestas, estos se atraen entre sí. Como dice, los opuestos se atraen. Y aquí también en el enlace iónico. Miren en este gráfico. Yo tengo aquí un elemento de carga positiva y un elemento de carga negativa. Miren ustedes. Como son dos átomos con cargas opuestas, se unen entre sí a través del enlace iónico. Miren ustedes, justo aquí está. Un átomo se une y forman así el enlace iónico. Listo. Recuerden que son dos átomos distintos con cargas opuestas, de esta positiva y esta negativa, que se atraen entre sí. Y así se forma el enlace iónico. Ahora, el enlace covalente, en cambio, son dos moléculas completamente iguales, y estas se unen a través del enlace covalente. Miren ustedes aquí, está una molécula de cloro con otra molécula de cloro que se unen y forman el enlace covalente. En cambio, aquí en el enlace iónico son dos compuestos diferentes, dos elementos diferentes. Por ejemplo, aquí está el sodio y aquí está el flúor. Sodio positivo, flúor negativo. Los opuestos se atraen y así forman el enlace iónico. En cambio, el enlace covalente son dos elementos iguales que se unen y forman el enlace covalente. Listo. Tal vez tienen alguna pregunta sobre cómo son los enlaces o la diferencia de ellos. Díganme porfis para repetirles si tal vez no entienden, no hay problema, o para seguir con la clase. ¿Todo claro hasta aquí?
Entonces ahora me voy a las biomoléculas, que de estas también vamos a hablar aquí en nuestro, ya, listo, las biomoléculas. ¿No tienen dudas? Ay, se me salió. Sí, licenciada, buenas noches. Mi duda, bueno, de mi parte yo hablo, ¿no? Tenemos que aprendernos todo lo de la tabla periódica. No, solo deben tener en cuenta los elementos que les mencioné, los primarios, los secundarios y los oligoelementos, no todos de la tabla periódica, sino mejor tener en cuenta, como les decía, los que forman parte de nuestro cuerpo humano, porque no todos los de la tabla periódica están en nuestro cuerpo. Miren, Mm, aquí los que tenemos presentes en nuestro cuerpo es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Esos en cuanto a los primarios. En cuanto a los secundarios, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, cloro, hierro, yodo, cobre y el flúor. Y los oligoelementos, en cambio, tenemos el boro, el bromo, el magnesio, el silicio, el cromo, el zinc y el cobalto, en este caso. Estos serían los que debemos tener presentes como bioelementos, parte de nuestros cuerpos. Eso, Muchas gracias, licenciada. con gusto, Arturo, no hay problema. Tal vez otra pregunta, alguna duda tal vez de alguien más, tal vez alguna duda en los enlaces químicos que he hablado. El enlace covalente, o sea que ahí solamente se pueden unir las moléculas, digamos, de las mismas, como en este caso el ejemplo es cloro con cloro. Ajá, las mismas moléculas. Sí, 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 en este son las mismas. Por ejemplo, en este caso es cloro con cloro, puede haber acá otro cloro, otro cloro, otro cloro. Son moléculas de las mismas. Y en este caso sería el covalente. En cambio, el iónico son cargas opuestas y son elementos también diferentes. En este caso, el sodio y el flúor, sodio positivo, flúor negativo, que se unen a través del enlace iónico. En esta solamente se unen las, digamos, las que tienen cargas opuestas, no puede ser positivo con positivo ni negativo con negativo. Sí, 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 no pueden ser positivo, positivo, negativo, negativo, porque estas no se atraen, sino Ujú. como son las dos positivas, repelen al momento de, por sus cargas. Muchas gracias, licenciada. Ya, con gusto. Listo, entonces nos vamos a las biomoléculas. Las biomoléculas, o también denominadas macromoléculas, forman la estructura de los seres vivos. Se caracterizan porque tienen un esqueleto que se compone principalmente de átomos de carbono. Y lo que las diferencia es la estructura y el funcionamiento. Miren, también las diferencian en la estructura y el funcionamiento de sus grupos funcionales. ¿Cuáles son en este caso los grupos funcionales? Miren, primero vamos a ver las estructuras que nos dicen, ya que como les decía, en cambio las biomoléculas ya forman estos esqueletos de átomos de carbono. Miren, esto, a ver, voy a cambiar de color. Miren, estos serían en sí los esqueletos que forman al momento de unirse muchas moléculas, o en este caso muchos carbonos. O como vimos aquí en el ejemplo, muchos, en este caso, en este ejemplo que vimos de los enlaces eran los cloros, ¿verdad? Ahora,
en este caso de aquí, son los carbonos. Se unen varios carbonos, varias moléculas de carbono para así formar una estructura o un esqueleto. Y lo que los diferencia a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos son sus grupos funcionales. Miren, ya, listo. Entonces, estos grandes polímeros, a esto se le denomina polímero, están formados por subunidades repetibles llamadas monómeros. ¿Y cuáles son los monómeros de los carbohidratos? Serían los monosacáridos. Miren ustedes aquí. Los monómeros son la unidad con la que se forman los carbohidratos. De los monosacáridos nosotros formamos un sinnúmero de cadenas a las cuales estas cadenas se las llama, como les mencionaba, polímeros. Todas estas cadenas ya súper grandes se les llama polímeros. Y dentro de estas cadenas están los monosacáridos, ya que los monosacáridos es la unidad con la que se forman los polímeros. Miren ustedes, los monómeros son las subunidades de las que están conformadas todos estos compuestos. El monosacárido es el monómero del carbohidrato. El ácido graso, en cambio, a ver, pongamos, subrayamos. El ácido graso, en cambio, es el monómero de los lípidos. Esto quiere decir que a través de varios ácidos grasos, yo formo el polímero de los lípidos. Y a través de muchos aminoácidos, de muchas cadenitas de aminoácido que yo he unido, se forman las proteínas a través de varias cadenas formadas por los aminoácidos. Es decir, el monómero aminoácido forma muchas cadenas y estas, en cambio, forman las proteínas. Ahora vamos a ver los ácidos nucleicos. En este caso, el ácido nucleico tiene un monómero que es un grupo fosfato, una base nitrogenada y una pentosa. Ese es el monómero de los ácidos nucleicos. Listo. Estas serían en sí las biomoléculas principales por el que está conformado nuestro cuerpo. Que a través, como digo, a través de las subunidades que serían en este caso los monómeros, forman en sí las estructuras, los polímeros llamados también esqueletos. Varios monosacáridos, como digo, forman esta estructura. Listo. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Entendido cuáles son los monómeros de cada biomolécula? Listo. Ya. Ahora vamos a hablar de las biomoléculas inorgánicas. Listo. Las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas que no están basadas en el carbono. Recuerden, las biomoléculas, yo les mencionaba que todas las cadenas estaban unidas por carbonos. En cambio, las inorgánicas nos dicen que estas no están basadas en el carbono. Estas pueden ser parte tanto de los seres vivientes como de los objetos inanimados, pero no por eso dejan de ser indispensables para la existencia de la vida. Miren, estos tipos de biomoléculas no forman cadenas de monómeros.
Recuerden que en las biomoléculas decíamos que los monómeros formaban cadenas que están aquí para así formar los carbohidratos. En cambio, en las inorgánicas nos dicen que no forman cadenas de monómeros y en cambio estas pueden estar formadas por distintos elementos químicos. Un claro ejemplo de esto sería el agua. El agua no forma, como decíamos, los polímeros, pero eso no quiere decir que sean indispensables para la vida. Listo. Ahora hablamos sobre las biomoléculas orgánicas, que estas sí tienen que ver con la química del carbono. Estas biomoléculas, en cambio, son productos de las reacciones químicas del cuerpo o del metabolismo de los seres vivientes. Están constituidas fundamentalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden contener como parte de su estructura elementos metálicos como el hierro, el cobalto o el níquel. En este caso serían también los oligoelementos. Listo. Qué claro ejemplo serían de las biomoléculas orgánicas. Como habíamos mencionado, serían las proteínas, los aminoácidos, los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas, los ácidos nucleicos. Todos esos pueden ser un claro ejemplo de las biomoléculas orgánicas. Miren, aquí el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el hierro, el cobalto, el níquel, que este hierro, cobalto y níquel serían oligoelementos. Serían oligoelementos. Ahora, las funciones de las biomoléculas, en cambio, tenemos funciones estructurales, funciones de transporte, funciones de catálisis, funciones energéticas y funciones genéticas. Todas estas nosotros tenemos como, espere, listo, como funciones de las biomoléculas. En este caso, tenemos funciones estructurales, en el que las proteínas y los lípidos serían un claro ejemplo, ya que estas nos sirven como materia de sostén de las células, manteniendo la estructura de la membrana y de los tejidos también. Los lípidos, en cambio, constituyen una reserva de energía de los animales y de las plantas. Miren ustedes. Coloquemos entonces que las proteínas y los lípidos son muy, mm, son un claro ejemplo de funciones estructurales. Las proteínas y lípidos. Listo. Ahora, como funciones de transporte, en cambio, estas nos quiere decir que sirven para qué? Para movilizar nutrientes y otras sustancias a lo largo del cuerpo, dentro y fuera de las células, uniéndose así a través de enlaces que mencionábamos y así poder formar, como os decía, los polímeros. Un ejemplo de esta biomolécula sería el agua, ya que esta sirve para movilizar, como decíamos, nutrientes y otras sustancias. Entonces, un claro ejemplo de esto sería el agua. Listo. Las funciones de catálisis, en cambio, serían un claro ejemplo las enzimas, ya que estas enzimas son biomoléculas capaces de catalizar. ¿Qué es esta palabra de catalizar? Es como un acelerador de la velocidad. Por ejemplo, las enzimas lo que nos ayudan es a acelerar la velocidad de determinadas reacciones químicas. Y este tipo de biomoléculas regulan numerosos grupos de procesos químicos y biológicos que ocurren en nuestro cuerpo y también en los animales y en las plantas.
Así como tenemos enzimas que son las que aceleran la velocidad de la reacción, tenemos inhibidores, que en cambio estas son moléculas que disminuyen la velocidad de determinadas reacciones químicas. Y estas también intervienen en la regulación de procesos químicos y biológicos. Entonces, en las fuentes de catálisis, las enzimas y los inhibidores son un claro ejemplo de estas. Pongamos enzimas, que son las que aceleran la reacción de los procesos biológicos. Bueno, esta es la Z, ¿no? Enzimas y inhibidores, que en cambio estos ralentizan la inhibidores, enzimas y inhibidores. Listo. Y como funciones energéticas sería la nutrición autótrofa, que es cuando son capaces de sintetizar compuestos fundamentales por su metabolismo sin depender de otro ser vivo. Y la heterótrofa, en cambio, que son cuando dependen de otro ser vivo, cuando obtienen la materia orgánica necesaria para su metabolismo a partir de la materia orgánica, en cambio, sintetizada por otros organismos. Entonces, las funciones energéticas, el claro ejemplo sería la nutrición autótrofa y la heterótrofa. La autótrofa, que es sin depender de otro ser vivo, y la heterótrofa cuando sí depende de un ser vivo. Autótrofa y heterótrofa. Listo. Y como funciones energéticas, en cambio, tenemos genéticas, perdón, el ADN y el ARN. El ADN es un ácido nucleico que contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. En cambio, el ARN es el que interviene en la síntesis de proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de las células. Recuerden que el ADN y el ARN no actúan solos. El ADN siempre se vale del ARN. Los dos funcionan para transferir información genética durante la síntesis de estas proteínas. Estas dos biomoléculas también constituyen la base del genoma. ¿Qué es el genoma? El genoma es todo el material genético que contiene un organismo vivo, o el que nos define simplemente a nosotros, los seres vivos. Recuerden, las funciones genéticas, el claro ejemplo es el ADN y el ARN. Listo. Recuerden que siempre los dos van de la mano para así transferir la información genética. Tal vez de esto tienen alguna pregunta de las funciones de estas biomoléculas o tal vez alguna duda. ¿Todo bien, chicos? Coméntenme, necesitan, también tienen alguna duda. Ya nos dice que nos queda menos de un minuto. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, licenciada. Un gusto, hasta luego.